Tanto el episodio de Cat Blanc como el de Ephemeral son episodios que a simple vista se puede notar que tienen unas ciertas similitudes, cosa que me parece una buena idea compararlos de manera objetiva, llegando a la debida conclusión de que si uno es mejor que el otro, analizándolo detenidamente los campos en los que se citarán en este video, y también argumentándolos desde un punto de vista crítico. Sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y esto es el episodio de Cat Blanc versus el de Ephemeral. Empecemos. Para entender cortamente este concepto abstracto, el efecto mariposa radica en que, si un mínimo cambio realizamos en nuestras vidas, el rumbo de ellas cambiaría por completo, y se puede decir mucho que el origen de este inusual efecto se provoca cuando Ladybug deja escrito su nombre en una carta de regalo para Adrien, mientras que el otro es cuando le pide a Luca que no rebobinara el curso de la historia. A partir de estos pequeños sucesos podemos extraer una pregunta: ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es el objetivo de este campo? Apartemos para el final la primera pregunta y centrémonos en la segunda. El objetivo en sí es determinar lo que hay detrás de estas episódicas premisas, si de verdad hay una justificación, una razón coherente para que dichos capítulos arranquen con normalidad y naturalidad. En el caso del episodio de Cat Blanc, esto nace cuando Mari tenía pensado en darle un regalo a Adrien acerca de un día que habló en particular. Mostrándose acérrima en lograr su objetivo, usa su Miraculous para llevar a cabo dicho objetivo, el cual era dejar el regalo de Adrien en su habitación, pero al llegar cae en distracción con sus cosas personales, lo que en sí hizo que Adrien la descubriera efímeramente cuando ella se fue, llegando a la conclusión de que Ladybug era su amiga de toda la vida. Al principio, Tiki le dijo que no podía usar los Miraculous para fines personales. Este descuidado uso hizo que cayera en una trampa psicológica en la que hizo que Bunnies apareciera. La razón por la que Mari realizó esta acción fue por y para él, sin tomar en cuenta que lo que hizo fue algo totalmente imprudente, dejando de lado esa regla que la marcó. Tal parece ser que Bubbler fue una advertencia para ella de lo que podría pasar. La premisa nos transmite que Mari cometió esto siendo la raíz del conjunto de fanservice que vimos en este episodio. En Ephemeral pasa de manera diferente. Esto nace cuando Su-Han le pide a Ladybug que descubriera la identidad secreta de Cat Noir, debido a su ausencia y la explicación por la que Ladybug distribuyó de forma casi descuidada los Miraculous a ciertos portadores de los que Su-Han podría desconfiar. La premisa del episodio planta firmemente la orden de Su-Han nacida a raíz de las esporádicas desapariciones de Cat Noir, porque verán, esta orden está muy forzada por parte de él. ¿Cómo es que Su-Han pudo descubrir la identidad secreta de Ladybug en el primer episodio estrenado de esta cuarta temporada? También debió hacerlo lo mismo con Cat Noir, seguirlo y descubrir quién era y guardar el secreto. Ladybug ya debía haberle explicado a Su-Han fuera de cámaras lo que implica cuando un portador revela su identidad secreta a otro, y peor aún, está bien que haya tolerado y aceptado que una adolescente como Mari se convirtiera en una guardiana, pero reprenderla por la ausencia de un compañero cuya responsabilidad era de ese mismo compañero. Ella hizo su trabajo como heroína, al que debía reprender era a Adrien, una vez que haya descubierto su identidad, más debe saber guardar esos secretos. Como veredicto, ninguno es inferior o superior al otro. El resultado de esto es el forcejeo de guión, un recurso que en la mayoría de las veces no suele llegar a un buen resultado en una historia episódica. Forzaron premisas. Mari, con el haber olvidado convenientemente lo que pasa cuando usa su Miraculous indebidamente para sus propios fines, desencadenó los acontecimientos que presenciamos, mientras que Su-Han no sabe muy bien lo que conlleva ser un guardián celestial como para que le echen rosas al cargo que tiene. Estamos de acuerdo que un puesto como ese conlleva más trabajo de lo que un guardián normal realizaría, y creo yo que uno de ellos es haber descubierto primeramente las identidades de los portadores y actuar como guardián celestial de respetar al reprender a un portador que no hizo su trabajo. La revelación de las identidades en sí no es lo que debe de destacar, sino su ejecución. No es lo mismo saber la vida de tu autor favorito que cómo realiza su trabajo. Lo mismo está ligado aquí, el ver cómo fue el momento en que ellos descubren de forma no canónica sus identidades secretas. Este suceso da comienzo cuando Adrien ve a Ladybug salir de su habitación sin que ella se diera cuenta de que él haya entrado. Tras ver su regalo, lo deduce en base a datos que eran irrefutables de eludir. De esta forma, a lo largo de sus aventuras con su lady, hace su trabajo junto a ella con normalidad hasta que sucede lo inevitable, ser testigo de cómo ella lo termina. Pero el ver que un Akuma hizo que forzara su transformación revelando su identidad ante Mari diciendo que no se suponía que debía mantenerse las identidades secretas, y dado a este inesperado suceso,
proceso no le permitió a la protagonista procesar lo que estaba pasando. Sus emociones la dominaron y le fue mejor a ella sentirse muy cobija en sus brazos, lo cual psicológicamente es imposible que una persona como Mari cambie de parecer al reprocharle a Adrien de que no debía hacer eso y que además estuvo a punto de ser acomatizada. La obligada desventaja es que no nos permitieran ver cómo fue que ellos dos lo asimilaron y procesaron. Ahí es donde quiero llegar, porque por otro lado, si intentaban explorar los sentimientos del otro en alguna que otra escena, el balance del episodio se viera un tanto afectado al enfocar principalmente a otra sinopsis. Solo se trató de algo meramente pasajero. Por otro lado, en Ephemeral, Ladybug reúne a Cat Noir para decirle las razones por las que debían saber sus identidades secretas, y ojo con el detalle en las palabras de Cat Noir. Educadamente, él pregunta por si Ladybug estaba consciente de lo que decía. De esa forma procedió a destransformarse enfrente de ella, y tras esa revelación, Ladybug quedó completamente sin habla. No tenía muy bien sus pensamientos ordenados al tener a la persona que amaba enfrente de ella que, dada la clase de persona tímida que era, se dio el lujo de hacer esperar a Cat mencionándole esa misma razón, para así revelarle después de un tiempo su identidad. Adrien consiguientemente queda muy feliz que la persona detrás de esa antifaz era la primera amiga que hizo en su primer día de clases, y sus palabras a simple escuchar podrán sonarse muy forzadas. Sin embargo, si analizamos de manera retrospectiva y detenidamente esta escena, no es que Adrien esté pendiente de lo que hace Mari, sino que él ha sido testigo de lo que ha hecho sin su antifaz. Un ejemplo para ello sería el bombín que utilizó para modelar en el festival que su padre organizó, reconociendo su talento como diseñadora de moda. Estuvo dispuesto a negociar con Layla para que liberaran a Mari de la sanción que le fue dada en ese entonces. El estar a gusto de que ella haya hecho de Ladybug en las audiciones del video musical de Clara. No es que se haya disgustado cuando Chloe mostró sus habilidades, es solo que la clase de persona que era lo incomodó. Y puedo seguir y seguir, pero el video se alargaría, y ese no es mi objetivo. Detrás de las palabras de Adrien hay veracidad de las que se pueden sostener, y más aún que son canónicas. Y cabe añadir que Mari tenía la idea de que Adrien se decepcionaría al ver quién era realmente detrás del antifaz. Mari es una protagonista incierta e impredecible que parte de su anterior yo la almacena, y la vemos en algún que otro episodio mostrando tal faceta, haciendo que la mostrara, lo que hace que rara y orgánicamente este momento se ejecutara bien, exponiendo el afecto del que la audiencia se sintiera cautivada y conmovida al mismo tiempo. Respecto al meme de que él dice: no, ella es solo una amiga. Pues, ¿qué es la amistad? La amistad es la confianza y afecto desinteresado entre dos o más personas, y si esa persona está dispuesta, podrá cambiar los sentimientos de aquel o aquella que ama. Adrien se enamoró de la prota por eso. Mari se convirtió en esa persona que Adrien necesitaba, enfatizando mucho ese momento. Así que, este punto se lo lleva Ephemeral. Primero que nada, desarrollaron la historia de estos con cuidado. Primero con que Mari naturalmente se sintiera confundida por la faceta oculta que Adrien le tenía guardando sin haber que la estaba desconcertando, para que con el tiempo y la ayuda de alguien pudiera ver con mejor claridad las cosas en darle una oportunidad a Adrien a aventurarse de su nuevo yo. En cambio, con Cat Blanc, se vieron obligados a ejecutarlo de manera efímera, porque hay que llegar a la conclusión de que las emociones rigieron esta situación, haciendo que Mari orgánicamente se sienta cobija en los brazos de Cat Noir, que al mismo tiempo la desventaja era el no tener la oportunidad de ver cómo fue que podrían haber llevado a cabo el origen de su noviazgo. Dentro de este campo me refiero altamente en el cómo es que los protas interactúan entre sí al ser una pareja de la que muchos anhelaban que pasara, pero de maneras diferentes. Exploremos terreno primero. En Cat Blanc, luego de que Adrien le revelara su amor a la protagonista, se produce un conjunto efímero de momentos de ellos pasándolos como novios en diferentes intervalos de tiempo, como un saludo muy activo, un baile en la casa de Yuleka y Luca, comer un helado de André, incluso ser tendencia en las redes sociales habiendo un montón de corazones rotos. Pues, ¿cuál es el problema? Lo pasajeros que fueron tales escenas. Sonaría muy contraproducente si digo que trataran de explorar tales momentos, que pudiéramos entender mejor la química en esta pareja, pero no, aunque fue rápido, fueron adecuados para añadirlos para hacernos la idea de cómo se iba desarrollando durante ese relativo lapso de tiempo, funcionando y dando más sustancia al peso episódico que Ladybug estaba lidiando en ese entonces, ya que de no ser así, si nos hubiera mostrado esta declaración sin mostrarnos cómo se desarrollaría después, el episodio ganaría una vaciedad en retención. Por otro lado, en Ephemeral pasa todo lo contrario. En lugar de mostrar ciertas escenas diferentes de afecto, solo nos mostraron una escena en la que Adrien le pasa un papel a Mari, diciendo que quién sabe qué. Aunque sea la única, siento que se pudo mejorar. Si el episodio en sí no permitía caber más interacciones entre los protas, se puede comprender, cosa que a mi parecer como mínimo pudieron mostrarnos lo que yacía en ese pedazo de papel, y no cualquier frase de amor que podría conmover a cualquier fémina, sino que albergue un alto valor en el personaje. ¿Recuerdan aquel poema respondido que
que Adrien leyó? Pues Adrien pudo volver a responder ese poema y dárselo en una hoja de papel más grande y discretamente doblada, calidad que ganaría el personaje tras recordar esos detalles en su vida que lo impulsaron a ser esa persona. Y no, las interacciones que tienen como Ladybug y Cat Noir no cuentan, me refiero meramente a sus formas civiles, ya que lo que supera a Cat Blanc en este campo son las interacciones que tuvieron como héroes, haciendo que el enamoramiento de Ladybug se intensificara. Así que es de inferir que Cat Blanc gana esta ronda. Aunque fue pasajero lo que nos mostraron, se sostuvo ganando peso narrativo dentro del episodio mismo, haciendo que tuviera lógica la causa de tales acontecimientos. En cambio, Ephemeral pudo hacerle un empate por no mejorar dicha escena en la que Adrien le entregó tal pedazo de papel, siendo de nuestra comprensión entender que interacciones adicionales no cabrían en tal episodio. Sin embargo, la calidad no es igual que cantidad, y pienso yo que al mejorar esta escena se pudo causar dicho empate. En dicho campo no analizaremos al personaje en sí al ser uno muy cuestionable, no, se analizará sus acciones, si de verdad tuvieron una justificación, una coherencia en cómo dio cada paso para llegar a su más grande objetivo, del que podremos cuestionar de cierto modo. Pienso que explotar a un antagonista no es nada sano dentro de una historia, por lo que vemos en estos dos episodios, tienen un modo peculiar en cada episodio en que la travesía del antagonista principal finaliza. En un momento dado, Hawkmoth cae con escombro y todo donde yacía el cuerpo de Emily, terminando así acorralado por el dúo, mostrando debilidad y cobardía, pero tenía un último as bajo la manga: mencionar la identidad secreta de su hijo, seguido de mostrar el cuerpo de su madre ante sus ojos. Teniendo ese tiempo libre, explicaría la razón por la que ha estado aterrorizando París, provocando en Cat una ira descontrolada en la que no sabía si podía contener más poder destructivo en la palma de su mano. Es ahí que Hawkmoth lo repele brutalmente hasta la Torre Eiffel, aprovechando su confusión en acumatizarlo en un arma de destrucción masiva, cosa que sin medir el poder que le estaba otorgando, provocó su propia muerte, seguida a la de toda la población de París y naturalmente a la de todo el mundo también. Se puede inferir que Hawkmoth fracasó en lo absoluto al tratar de forzar a su hijo que luchara en contra de su amada. Al no tener el conocimiento de la magnitud del poder del que portaba su hijo, decidió lanzar un Akuma en el que firmó su mortal sentencia. La razón por la que fracasó fue porque esto fue improvisado por él, exacto, y por lo que podemos ver, fue para él el mejor momento en tomar control de la situación con solo decir su nombre y mostrar el cuerpo de su madre. Pero ¿cuál fue la falla realmente en este plan? Él mismo. La improvisación que él ejecutó estuvo muy bien, pero el dejarse llevar, sabemos muy bien lo que pasó. Él tuvo el poder de darle un poder diferente que el de la destrucción infinita, tomando en cuenta que Cat no tenía control de sus emociones sin saber lo que desencadenaría si fuese akumatizado. La emoción de saber que el poder absoluto ya estaría en sus manos se le subió a la cabeza, imposibilitando tener una completa claridad en sus pensamientos, en generar una idea ingeniosa en darle un poder que no le hiciera daño, y tal ceguera fue la causa de su fin. Como siempre, en Ephemeral las cosas transcurren de manera diferente. Adrien fue despertado que raramente no estaba usando pijama en ese entonces. Gabriel le pide a su hijo que le siguiera. Adrien va. Adrien ve que había un desconocido mecanismo en su casa, que ya ni siquiera sabía si esa era su casa realmente. Tras explorar el lugar, descubre el cuerpo de su madre que yacía en una cápsula, quedando atónito de lo que estaba viendo, sus ojos color esmeralda. Es ahí que Gabriel revela su identidad como Shadow Moth, seguido de explicar que buscaba maneras de explicarle hasta comatizarlo en Ephemeral, villano cuyo poder es acelerar el proceso de caducidad de algo, tomando una porción del tiempo, haciendo que las cosas se deterioren rápidamente. Pero bueno, estoy consciente de que omití el siguiente detalle en esta escena, pero muchos creyeron que era muy raro y un error al mismo tiempo que el cine estuviese sospechosamente vacío en ese entonces. Pero no, Adrien se encargó de alquilarlo para él y ella, ya que, como sabrán, él tiene en cuenta de que Mari detesta las películas de terror y ser interrumpida cuando suelta un comentario sobre una película de la que le gusta en general, siendo un detalle en que el personaje sea muy noble, que se puede pasar por alto también. Es ahí que Mari fue emboscada, siendo derrotada por Ephemeral y siendo despojada de su poder de la creación. Y otro detalle que omití en aquel análisis fue que Mari haya sido lanzada de esa manera, conjeturando que pudo haber resultado muy herida, siendo una victoria rotundamente para Shadow Moth poder borrar el pasado. Y aquí también surge otra curiosa pregunta: ¿cuál fue la clave de su victoria? Pues él mismo, al saber la identidad secreta de su hijo. Si quieres que las cosas te salgan bien, hazlas tú mismo. No esperes a que otros hagan el trabajo por ti, dado que por fin Shadow Moth se dio cuenta. Primero, saber el justo momento para poder manipular emocionalmente a su hijo, para que estuviese en su bando, lo cual fue algo ingenioso por parte de él al tener la debida paciencia, tener en mente el momento y el lugar. Segundo, planear muy bien una emboscada que no contaría a la prota. Y tercero, posiblemente tomarla a ella como sacrificio para que su esposa reviviera.
Ahora, también sé que suena contraproducente con lo que dije en aquel análisis. Debemos ser abiertos y objetivos y para nada minimalistas. Puede ser que el poder absoluto le permita elegir el sacrificio que deba realizar para que su deseo se volviera realidad y que el universo tenga su respectivo balance para que la vida perdure y prevalezca. Y qué mejor que su más acérrima enemiga. Aunque haya sido efímero ese momento, no hay que negar que estos son los pocos momentos en el que Gabriel sí supo lucirse como antagonista principal, al tener en cuenta su construcción y cómo utilizar esos factores en los que respecta mucho alcanzar sus objetivos. Y sí, esta teoría que acabé de realizar respecto al sacrificio de Mari y su herida en combate fue dicha por Royals Project, dando así mi propia interpretación de la misma. Es obvio saber que el veredicto en este campo es el que Ephemeral haya ganado justamente este punto que le otorgaría la victoria en esta argumentada contienda. Verán, todo el plan de Hawkmoth en Cat Blanc fue situacional y al mismo tiempo improvisado, a lo que le costó un fin muy horrible y pasajero, sin tomar en cuenta lo que sus acciones estaban provocando, dejándose llevar por lo cuán cegado que estaba cuando su deseo ya estaría al alcance de su mano. En cambio, en Ephemeral fue puro y rápido intelecto, nada de una longeva estratagema complicada de tratar de darle un correcto significado. Aquí fue paso por paso, logrando el que la prota pereciera ante la estrategia que realizó fuera de cámaras. Y eso es de admirar al ver tal what if en dicho episodio, siendo el ganador Ephemeral en esta peculiar contienda. En conclusión, tanto como Ephemeral como Cat Blanc tuvieron sus cosillas interesantes de explorar si hablamos ampliamente de estos campos que acabé de mencionar durante el video. Recapitulemos. El efecto mariposa es el origen de las premisas, siendo un forzado fanservice cuyas opiniones ya están determinadas y siendo un empate. La revelación de identidades Ephemeral fue superior al darle un tiempo al tiempo de manera natural acelerada para que se percibiera dicho factor del que se pueda juzgar correctamente. El fanservice o el desarrollo que surge como pareja entre los protas lo gana Cat Blanc, aunque haya sido pasajero, fue el sustento de dicho episodio, mientras que el de Ephemeral no desarrollaron la única interacción que mostraron, y Gabriel en dicho episodio 100 mostró ser intelectualmente superior ante los protagonistas, que en base a este rasgo de él consiguió su más codiciado deseo. Por estos casos, Ephemeral supera a Cat Blanc con un 50%, mientras que Cat Blanc con un 25%. Ojo que el empate no concede puntos. Un saludo y un abrazo a aquellas personas que decidieron comentar mis últimos videos: a Sara 9304, Pros, Ángel Green, Axel Linkadan, Gerson González, Let's, The Frank Vale from Busju Fronco, Sony Hermoso, Gato Blanco, El Cholo, Arevalo Vergara Eric Axel, Jonathan, Dylan Disco 07, Chris Huerta, William André Muñoz Mesa, Brandon Magno, Joshua ABR, Das Vidaina Saptra, Alzamort y Usuario. Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar. Nada más. Bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, agradecería mucho el apoyo que decidas brindarme con tu suscripción y like. Soy Pepe Deadsman y nos veremos en un próximo video. Cuídense.